Los 10 señores de la droga más ricos y letales. Cientos de películas, libros, series y documentales se han escrito acerca de los capos de la droga. Sus historias son tan increíbles que parecen ser inventadas, sacadas de un guión de Hollywood. Algunos han alcanzado estatus de benévolos y son queridos por el pueblo, que parece olvidar los ríos de sangre que inundaron sus calles, el olor a pólvora y muerte que se metía por las rendijas de sus puertas y los desesperantes gritos de cientos de personas que sufrían por haber perdido a un ser amado. Muchos los excusan y los condonan por el hecho de que comparten una pequeñísima, una ínfima cantidad de sus ganancias ayudando a algunos que lo necesitan. Los capos ahora son más admirados que nunca y hoy vamos a conocer a los 10 más bravos, aunque ya se podrán imaginar algunos de los puestos. En la descripción les voy a dejar los enlaces a documentales completos para que conozcan mejor a cada uno de ellos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Rafael Caro Quintero. Fortuna estimada $650 millones. Rafael Caro Quintero nació un 3 de octubre de 1952 en La Noria, Badiraguato, Sinaloa. Es un narcotraficante mexicano, fundador del Cartel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Es considerado uno de los narcotraficantes más famosos de México, motivo por el que fue apodado Narco de Narcos. Fue arrestado en 1985 aquí en Costa Rica, a solo 4 minutos en carro de donde vivo, y tenía una cara mansión con todos los lujos. De hecho, esa propiedad de Caro Quintero y su mansión fueron invadidas y despojadas de todo por personas de bajos recursos. Otra de sus mansiones acá en Costa Rica le fue otorgada al Comité Olímpico. Fue acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y de su piloto Alfredo Avelar. Después de pasar 28 años en prisión por varias condenas, fue liberado el 9 de agosto del 2013 por resolución del primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Jalisco, bajo el argumento de que no debió ser enjuiciado en el fuero federal por el asesinato del agente de la DEA. El 16 de enero del 2015, nuevamente fue declarado culpable del homicidio de Enrique Camarena por un tribunal federal y se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. Actualmente es considerado prófugo de la justicia mexicana y el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por su captura. Número 9. Griselda Blanco, la madrina. Fortuna estimada $2 billones. Desde muy joven, con tan solo 14 años, escaparía de su casa, donde era agredida constantemente por su madre. En la década de 1970, Blanco y su amante Alberto Bravo emigraron a los Estados Unidos con domicilio en la ciudad de Queens, Nueva York, y establecieron un negocio de cocaína importante en dicho lugar. Griselda Blanco mató a 250 personas, incluyendo a sus maridos. Trató de secuestrar a John Kennedy Jr., le puso a uno de sus hijos Michael Corleone, y fue la verdadera pionera e inventora del negocio de la cocaína en el mundo. Ni la más espectacular serie de la mafia gringa hubiera podido inventarse un guión con tanto poder, tanta traición y tanto sexo como fue la vida de Griselda Blanco. Con carácter y a punta de lo que muchos llaman malicia indígena, Blanco levantó un imperio que alcanzó a mover miles de millones de dólares por año. Llegó a emplear a más de 1,500 traficantes, planeó el secuestro de John Kennedy Jr., que nunca se llevó a cabo, e inició a Pablo Escobar en el negocio de la droga en Estados Unidos. Llegaría incluso a poner en jaque a la DEA. El narcotraficante Max Mermelstein dice en su libro El hombre que vio llover coca que si Griselda Blanco no hubiera existido, no hubieran existido las guerras de cocaína. Después de que fue liberada y deportada a Colombia el 6 de junio del 2004, a Griselda parecía como si se la hubiera comido la tierra. Se decía que vivía en Medellín, que 3 de sus hijos habían sido asesinados por cuentas del pasado y que la mujer se había aferrado a la iglesia. Como no tenía antecedentes judiciales en Colombia, las autoridades nunca se preocuparon por saber cuáles eran sus actividades. Fue asesinada en Medellín con la misma técnica de sicarios en moto que ella inventó. El mundo volvió a recordar su historia. La llamada reina de la cocaína, que durante décadas parecía indestructible, recibió 2 impactos de bala en la cabeza cuando salía de una carnicería en el barrio de Belén, en Medellín. El mito de la madrina había llegado a su fin. Número 8.
Los hermanos Orejuela. Fortuna: $3 billones. Los hermanos Rodríguez Orejuela nacieron en el seno de una familia de 6 hijos, conformada por un modesto pintor autodidacta y una ama de casa, que llegaron a la ciudad de Cali a comienzos de los años 40, en busca de nuevas oportunidades. Los hermanos Rodríguez habían conformado una peligrosa banda delictiva conocida como los Chemas, que a través del secuestro sembró el terror en el Valle del Cauca. Poco después aparecieron en una lista de la aduana de Estados Unidos que contenía 113 nombres de los más temidos narcotraficantes del mundo. En la década de los 80s, su organización controlaba una cadena de boticas en todo el país, Drogas La Rebaja, una red de emisoras de radio, el Grupo Radial Colombiano, un laboratorio farmacéutico y un banco en Panamá y otro en Colombia. El anhelo de poder, logrado mediante el dominio de las rutas y el mercado de las drogas, llevaron a un enfrentamiento genocida entre los carteles de Medellín y Cali. Al contrario de Pablo Escobar, quien convirtió el terrorismo en un instrumento de poder, los hermanos Rodríguez Orejuela adoptaron por el soborno y la infiltración, aunque la puja por el negocio los llevó a recurrir a la violencia, inyectándole capital a los Pepes. Aunque los Rodríguez entregaron $2.100 millones en bienes adquiridos con dinero del narcotráfico, se presume que la fortuna amasada por Gilberto y Miguel era muy superior a esa suma. Con la muerte de Escobar en 1993, se desintegró por completo lo que quedaba del cartel de Medellín, lo que produjo en ese entonces que el cartel de Cali se quedara con el 80% de la distribución de cocaína a nivel mundial. Los hermanos Rodríguez y sus socios se aliaron con el hombre que por aquellas épocas dominaba los aires, Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, jefe del cartel de Juárez. Con él llegaron a transportar en un solo vuelo de aviones comerciales 14 toneladas de cocaína. Con el triunfo en las elecciones presidenciales de 1994 en Colombia de Ernesto Samper Pizano y el posterior escándalo desatado por los narcocasetes, en los que se indicaba que la campaña de Samper había sido patrocinada por el cartel de Cali, no le quedó otro remedio que perseguirlos sin cuartel. Número 7. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Fue un narcotraficante colombiano perteneciente al cartel de Medellín, el más poderoso y temido de la historia junto a Pablo Escobar. Los medios de comunicación colombianos lo consideraron el líder del ala militar de dicha organización y su ministro de guerra, pero en realidad era un narcotraficante con su propia fuerza militar, la cual estaba al servicio de sus propios intereses y guerras personales. Se ha conocido años después de su muerte que su trascendencia no se había limitado a esferas del tráfico ilegal de estupefacientes, sino también se sintió dentro del ámbito comercial, político, social y de orden público. Rodríguez Gacha era conocido con el alias del Mexicano por su fascinación por la nación mexicana y su cultura. Rodríguez Gacha fue catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes el 20 de junio de 1988, dueño de más de 116 propiedades, fincas, casas, apartamentos, lotes y todo tipo de vehículos. El capo se convirtió, como otros narcotraficantes, en el generoso ídolo de su pueblo natal. Su inmensa fortuna se convirtió en leyenda a raíz de las historias de caletas o huacas enterradas en sus propiedades. Carros llenos de lingotes de oro, bolsas de dólares y esmeraldas son parte de los tesoros escondidos en las haciendas, donde se encontraban más de 200 finísimos caballos de paso, entre estos Tupac Amaru, el famoso caballo del $1.000.000. Muchos dicen que Pablo Escobar le tenía miedo a Gacha. Miles de muertes se le atribuyen. Murió en un enfrentamiento en 1989. Número 6. Kung Sa. Fortuna: $5 billones. ¿Recuerdan el personaje de American Gangster cuando Denzel Washington o Frank Lucas viaja a Tailandia para reunirse con el productor más grande del mundo de opio? Ese fue Kung Sa, también conocido como el rey del opio, con un ejército mayor a 30,000 hombres. Era una verdadera fuerza militar. Kung Sa suministró el 75% de la heroína en el mundo. Jamás fue detenido y vivió una vida de lujo en Birmania hasta su muerte en el 2002. Kung Sa siempre defendió que su vinculación con el narcotráfico era para financiar su lucha por la independencia de la región.
aunque su acuerdo con el gobierno militar fue considerado una traición por aquellos que no optaron por formar parte del mismo y pasar directamente del EMT al ejército de El Escobar del sudeste asiático. Supuso para los grupos armados birmanos implicados en el narcotráfico una redistribución de los beneficios que genera el negocio de la droga, y en el que, según la oposición birmana, tiene parte ahora el mismo gobierno de Myanmar. Número 5. Los hermanos Ochoa. Fortuna: $6 billones. Los hermanos Ochoa, Jorge, Juan David y Fabio, fundaron el cartel de Medellín junto a Carlos Leder, José Gacha y Pablo Escobar. Los hermanos Ochoa manejaron toda la logística del contrabando de cocaína a los Estados Unidos y Europa Occidental a lo largo de los años 70 y principios de los 80. En su apogeo, cada hermano llegó a tener más de $6 billones. Los tres hermanos fueron arrestados y eventualmente perdieron toda su fortuna. Los hermanos Ochoa eran cabeza de una de las facciones más representativas del cartel de Medellín. Sus hermanos Fabio y Jorge Luis lo acompañaron en esa empresa criminal que tendió redes desde las selvas colombianas hasta las calles norteamericanas, introduciendo toneladas de cocaína en empaques y vuelos clandestinos. Al mismo tiempo, los capos mantenían la fachada de hacendados, caballistas y comerciantes, codeándose con la gente más prestante de la nación. Una de las primeras pugnas armadas lideradas por el clan se derivó del rapto de su hermana Marta Nieves a manos de subversivos de la M-19. Sucedió el 12 de noviembre de 1981, cuando ella cursaba el 7º semestre de Economía en la Universidad de Antioquia. Con apoyo del cartel, decidieron no pagar el rescate y el 2 de diciembre del mismo año crearon el grupo MAS, Muerte a Secuestradores, dedicándose a asesinar a todo aquel que oliera a su versión o se dedicara al secuestro. Fue tal el derramamiento de sangre que el M-19 optó por liberar a la mujer el 16 de febrero de 1982 en Armenia, sin recibir un solo centavo. Analistas aseguran que esa estructura fue el primer movimiento paramilitar de Colombia. Número 4. Dawood Ibrahim Kaskar. Fortuna: $6.7 billones. Dawood puede que no sea tan famoso como las demás personas en esta lista, pero es sin duda uno de los más ricos. Sheikh Dawood Ibrahim Kaskar es un ciudadano indio, considerado como el máximo responsable del sindicato del crimen D Company. Está buscado internacionalmente por delitos de asociación ilícita, crimen organizado, tráfico de armas, falsificación y terrorismo. 2 resoluciones de las Naciones Unidas lo relacionan con la red terrorista Al-Qaeda y se sospecha que organizó y financió los atentados terroristas de Bombay en 1993 y el 2008. Número 3. Amado Carrillo Fuentes. Fortuna: $25 billones. Después de 18 años del fallecimiento de Amado Carrillo Fuentes, su muerte aún es un misterio. Se ganó el nombre del Señor de los Cielos al encargarse de construir todo un imperio de tráfico de drogas por medio de aviones privados y comerciales. Para muchos fue un hombre violento y despiadado con los que lo traicionaban, conciliador y diplomático con sus seres amados, escurridizo y meticuloso en los negocios. Se cree que murió el 4 de julio de 1997. Este conocido narcotraficante mexicano, líder del cartel de Juárez, murió en un hospital en la Ciudad de México tras someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia. En sus últimos días, Carrillo fue extensamente buscado por las autoridades de México, Estados Unidos y Colombia. El conocido Rey del Oro Blanco, durante su tiempo el más poderoso entre los 4 carteles que operaban en México: el de Juárez, el del Golfo, el de Sinaloa y el de Tijuana. Tras la muerte de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, el cartel del Capo se posicionó como principal proveedor de cocaína. El Señor de los Cielos, a diferencia de Pablo Escobar, era discreto. Aprendió que no era bueno aparecer en las noticias. Durante el tiempo que dominó el negocio, muy pocos periodistas se atrevían a escribir algo sobre él. Según la DEA, el cartel de Juárez ganaba $200 millones por semana y el 1% de ese dinero era para sobornos.
Número 2. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. 28 billones de dólares. Se dice que ya tiene una fortuna similar a la de Pablo Escobar. Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, nació en La Tuna, Badiraguato, en Sinaloa, un 25 de diciembre de 1954, y es el líder de una organización internacional de droga llamada Alianza de Sangre, también conocida como el Cartel de Sinaloa. Después del arresto de Osiel Cárdenas del Cartel del Golfo, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas en México. En 1993 fue detenido en Ciudad de Guatemala y extraditado a México, pero 8 años después escapó de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco. Desde su fuga en enero del 2001, se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol después de Osama Bin Laden. Tras la muerte de este último en el 2011, el ranking titulado Los nuevos 10 más buscados, que se elaboró a partir de una lista realizada por la revista Forbes, colocó en primer lugar a Guzmán Loera, a quien calificó como un hombre implacable y determinado. En el 2013 se le colocó en el lugar 67 entre las personas más poderosas del mundo. Admitió haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas, entre las que se encontraba Ramón Arellano. El 22 de febrero del 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó que Guzmán Loera había sido capturado en un operativo conjunto de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El 11 de julio del 2015, el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se fugó del penal de máxima seguridad en el Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. La Comisión Nacional de Seguridad, CNS, confirmó que por segunda ocasión el líder del cartel de Sinaloa logró evadirse de una prisión federal. Todavía estamos en espera de escuchar acerca de su primer movimiento. Número 1. Pablo Escobar Gaviria. Fortuna: más de 30 billones de dólares. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante y político colombiano, siendo el máximo jefe y líder del cartel de Medellín y el autodenominado grupo Los Extraditables, mejor conocido como El Patrón, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana, siendo uno de los criminales más ricos y peligrosos de su época en el mundo. Fue suplente en la Cámara de Representantes en Colombia, para el Congreso de la República de Colombia por el departamento de Antioquia en 1982. Las autoridades lo vinculan con el asesinato de más de 10.000 personas. Uno de sus principales guardaespaldas y lugartenientes, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, lo vincula por el asesinato de cientos de personas. En medio de la sangrienta guerra que enfrentó contra el Estado desde 1984, su organización fue responsable de innumerables actos de terrorismo, entre ellos la colocación de más de 250 bombas y varias decenas de masacres que dejaron un saldo de 1.142 civiles muertos, sin contar las miles de víctimas colaterales, fruto del juego cruzado con las autoridades en Antioquia y Medellín. Fue responsable del asesinato de 650 policías entre 1989 y 1993 y de un feroz enfrentamiento con el cartel de Cali, los paramilitares de Magdalena Medio y finalmente con los Pepes. Extra: Fabio Ochoa. Fortuna: desconocida. Aunque la mayoría de las personas coinciden en que Pablo Escobar era como mucho el capo más rico y poderoso que jamás haya existido, muchos creen que Pablo era un mero peón en comparación con Fabio Ochoa. Mientras que él nunca fue directamente vinculado con el tráfico de drogas, se sospecha que Fabio Ochoa ha sido el máximo capo de la droga en Colombia. Él murió en el 2002 sin haber pasado ni un minuto en la cárcel. Tras morir como un hombre libre, su valor neto real fue imposible de estimar. En lo personal, esta vida no es para mí. El no poder salir de casa, el vivir en constante estado de paranoia, el tener a mi familia rodeada de peligro y violencia, me hacen preguntarme, ¿para qué tanto dinero si estoy prisionero en mi propia casa? No vale la pena.
Si les gustó el video, ayúdame con un like y compártalo para que otras personas conozcan mi trabajo. Sígueme en Facebook para conocer primero que nadie cuál será el tema de mi próximo video. Solo busca la palabra Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.